Yo creo que ya la pueden hacer con lo que vimos ayer, ¿cierto? Bueno, hoy voy a finalizar en estos 45 minutos que nos quedan, muchachos. Voy a finalizar el tema de sumas de rima, ¿sí? Yo les hice una pregunta ayer, ¿no? ¿Qué meditaron al respecto? Les dije que aquí habían unos, que siempre que uno calcula esto con esta fórmula, uno calcula una aproximación del área, ¿no? Esperen y prendo mi tableta. O sea, estas son las tres fórmulas, bueno, tenemos las propiedades de la sumatoria, las sumas notables y las tres fórmulas de las sumas de rima, ¿no? Entonces, yo les dije que uno casi siempre cuando usa esto de las sumas de rima, uno tiene una aproximación, ¿no? Uno tiene una aproximación del área, sí, dependiendo del número de rectángulos que uno tenga. O sea, si uno toma n, ¿qué? N rectángulos. Si uno toma n rectángulos, entonces la fórmula, ¿cómo nos queda? Ya sabemos que nos va a quedar como, va a ser A1 más qué, más A2, ¿cierto? Más A3, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde estaría sumando? Está N. ¿Hasta qué? Hasta n, muy bien, ¿sí? Pero cada una de estas áreas, ¿cómo las puedo escribir? A ver, ¿cómo escribo la primera? Ah, Leonardo, la primera, ¿cómo la escribimos? Delta X por F de X y. Muy bien, la primera entonces será f de x, ¿sí? Perfecto. No, f de x1 por delta x, ¿sí o no? La Sí. segunda, ¿cómo va a ser? F de F. x2 por delta x, ¿sí? Ahí vamos. Miren, cada una de estas, miren, cada una de estas. Esta es el área 1. Esta que está acá es el área que es el área 2. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta que lleguemos a qué? Al área que n, que va a ser f de x que xn por delta e. ¿Hasta ahí vamos? ¿Todos bien o alguien se perdió ahí? ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿cierto? Pero dijimos que esto se puede escribir resumidamente en una qué? Con una sumatoria. ¿Cómo sería la sumatoria? Quedaría la sumatoria desde n igual que, digo, qué pena, desde i igual 1 hasta n, donde n viene siendo el número de rectángulos en el que divida eso, ¿cierto? ¿Sí? Por f de xy, digo, f de xy multiplicado por delta x. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Pero yo ayer les hice una pregunta. Estábamos estudiando la función ¿cuál? Y igual a x al cuadrado, ¿no? Y igual a x al cuadrado, ¿cierto? ¿En el intervalo de qué? Voy a agrandar esta escala. La estábamos viendo en el intervalo, ya, en el intervalo de 1 a qué? De 1 a 3, ¿cierto? De 1 a 3. Voy a cambiarle el color a esto. Miren, propiedades del objeto. Coloquémosle un color rojo y lo voy a hacer un poquito más duro. Entonces, ¿cuál fue la fórmula que usamos? Suma qué? Suma superior, ¿cierto? Esta. ¿Y qué colocábamos aquí? La función que es x elevado ¿qué? Al cuadrado. Aquí el extremo inferior del intervalo que sería ¿qué? 1. Y acá el extremo superior del intervalo que sería ¿qué? 2. ¿Fue el que escogimos? O no, 3. 3, ¿cierto? Y el número de rectángulos aquí, ¿cierto? Entonces hicimos primero uno de 2. Mírenlo ahí, ¿cierto? Este sería con 2. Entonces miren que cuando uno vaya al área, ahí ¿cuánto está dando el área? Debajo de la curva. Mal calculada nos está dando ¿cuánto? 3, 13, ¿no? ¿Sí? Ahora voy a cambiar esto y no le voy a poner que lo dividimos en 2, sino que lo dividimos en ¿qué? En 4. Entonces nos da 10.75. Este lo hicimos ayer, ¿sí? De tarea tienen que hacer el de qué. No el de 4, sino el de qué. El de 8.
les da 9,69. ¿Qué está pasando? Se aproxima Ahora, más al ahora área. tienen que hallar, ahora tienen que hallar muy bien el de ¿qué? Ya hice el de 8. ¿Sigue el de qué? 16. 16. ¿Qué está pasando ahí? Se va como reduciendo, pues como la parte donde no superamos la línea. El margen de error se disminuye. El error está disminuyendo. Muy bien. Eso es. Pero entonces, miren, voy a programar eso de una manera más chévere. Miren lo que ustedes pueden hacer en GeoGebra. En GeoGebra puedo crear aquí lo que se llama un deslizador. ¿Sí? Vamos a hacer que este deslizador sea el número el número de, ¿qué? De rectángulos en el que divido de 1 a 3. Entonces voy a decir que sea un número que varíe desde qué, desde dos rectángulos. No, mentira, podemos ponerlo desde uno. Desde un rectángulo hasta qué, hasta 20. Hasta 20 no, hasta 100. ¿Sí? Con un incremento de uno en uno, o de 2 en 2, de 1 en 1, ¿sí? Y vamos a darle a este deslizador, no, que sea un número que, importante, que sea un número entero, ¿sí? De 1 a 30, ta, ta, tan. Ok, ¿listo? Y ahora me voy a ir aquí a esta función que tengo, mira, y voy a cambiar este 16, ¿por qué? ¿Cuál es el nombre que tiene el deslizador? Miren acá, se llama aquí, N, ¿no? Les pongo aquí una N y le doy OK. Sí, miren. Entonces, cuando sea un solo rectángulo, miren lo que se ve. Cuando son dos, cuando son tres, cuando son cuatro, cuando son cinco, cuando son seis, cuando son siete, cuando son 8, 10. ¿Qué está pasando? Es más, esto lo puedo seguir aumentando más, ¿no? Puedo cambiar las propiedades de este deslizador, ¿eh? Y le vamos a poner no 30, sino que le vamos a poner 200. Miren, ¿qué está pasando? Y ahora miren, si quieren le voy a poner aquí una. Vamos a agrandar la pantalla, ahí para que lo logren ver mejor. Y voy a ponerle aquí una animación. Fíjense en el área. Miren, voy a poner otra vez la animación. Esperen, devolvámosla acá. Fíjense en el área. Ahí el área es 18, que es el área de un rectángulo, ¿no? Miren esto. Vamos a poner animación. Fíjense en el valor del área. ¿Qué está pasando? Va disminuyendo. ¿Va disminuyendo? ¿Y sigue disminuyendo o se queda en algún valor? Si no estoy mal, creo que se queda en 875. En 8,75. 72, perdón, profe. 8,72. Bueno, vamos a ponerle aquí entonces más. Voy a ponerle todo esto. Creo ¿Será que que se me, sigue disminuyendo. será que se me bloquea GeoGebra? Animación, ya. Miren, ahí está agregando rectángulo GeoGebra. ¿Qué está pasando? Ya se supone que ya en la imagen vemos que casi que se coloreó todo, porque tenemos 2.900, 3.000 rectángulos. Pero el área donde está tendiendo, Está cambiando, profe. Queda en 877. está cambiando. Lo que pasa es que ya están cambiando, son los siguientes dígitos. Se quedó, ahí sí ya se quedó en dónde. ¿En 8 qué? En 8,67. Creo que bloqueé GeoGebra. Bien, se bloqueó. Se bloqueó, estoy gastando mucha RAM. Pero igual.
Esperen a ver si puedo cambiar esto. A ver si puedo cambiar este deslizador para que llegue otra vez a la normalidad. Borrar, ya listo. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Pues, profe, que para disminuir el margen de error deberíamos hallarle el límite cuando n tiende a infinito para ir reduciendo ese margen de error al mínimo. Muy bien, esa es. Eso que acabas de decir. Hay que hacer el n cuando tiende ¿qué? A infinito. Eso es. 1, acá sería 3. Y acá dijimos que le íbamos a poner a esto ¿qué? N, donde n es un deslizador. Propiedades del objeto. Miren, así también se puede crear un deslizador. Uno le pone n automáticamente y lo crea de 1. Acá 0. Y acá le vamos a poner 50. Ya, para no bloquear a GeoGebra. Entonces aquí cuando aumento los errores se hacen cada vez más pequeños. Voy a recortarles esto. Recortar y se los voy a dejar aquí. Voy a recortarles. Entonces ahí está demostrado. Acabamos de ver con GeoGebra que sí, al parecer, cuando uno agregue más rectángulos, copiar, eso está tendiendo al área que es, ¿no? ¿Que cuánto es que nos está dando? 8, ¿qué? 8.67. 8,67, muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Miren lo que nos quiere decir eso. Lo que nos quiere decir eso es que para yo hallar el área como tal, el área debajo de la curva, pues como dijo su compañero, pues tienen que hacer el límite, ¿cierto? Tienen que hacer el límite cuando n tiende ¿qué? El límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? O sea, poner infinitos rectángulos y así calcular esta sumatoria. Desde i igual 1 hasta qué? Hasta n de f de x sub i, ¿sí? Por delta x. Eso es, ahí sí va a tener el área como tal. ¿Sí? Esa sí va a ser el área. Y entonces miren lo que va a ocurrir acá. Miren, siempre que ustedes tengan límite cuando n tiende a infinito y una sumatoria, esto se resume en algo que se llama la integral. O sea, esto va a ser la integral. ¿De dónde a dónde? Pues en el rectángulo donde estamos, que va a ser desde A hasta qué? Hasta B. Esta función que ven aquí, miren, esto que ven aquí, que es f de x sub i, pues es lo que se pone acá, miren. Se pone aquí como f de x, ¿sí? Y este delta x que ustedes ven acá, en la notación acá se reemplaza por un dx. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la integral en últimas es el límite de una sumatoria. O sea, esta integral es esta. Bien. Entonces, si uno quiere calcular como tal esa área, ¿cierto? El área debajo de eso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues hagamos la integral desde qué. Ahorita lo hacemos con sumas de Riemann, ¿sí? Pero la integral desde 1 hasta qué. Tendríamos que hacer la integral de 1 hasta 3 de x a la 3 de x. Y eso que es igual para este caso, ¿no? ¿Y eso cuánto nos va a dar? X a la 3, profe, no es X al cuadrado. Qué pena, si la función es x al cuadrado de x, entonces esto será x a la 3 sobre 3, ¿cierto? Ya esto lo vimos, evaluado entre 1 y qué, y 3. Cambio todas las x por 3, entonces queda 3 a la 3, 3 a la 3 sobre 1, menos 1 a la 3 sobre 1. ¿Cuánto nos da esto? 27. ¿Cuánto nos da eso? 3 por 3, 9, 3 por 9, ¿qué? ¿Sí hicimos bien la integral?
Sí, señor. 3 por 3, 9. Sería Por 26. Profe, ¿no es 1/3? Sí, es al revés, profe. Es 1/3. ¿Cuál? No es 3 al cubo sobre 1, sino 1 sobre Sí, 3. sí, me equivoqué acá. Acá es 3 a la 3 sobre 3 y acá es menos 1 a la 3 sobre 3 también, qué pena, estaba desconcentrado. Entonces acá 3 a la 3 sobre 3 es lo mismo que 3 elevado ¿qué? Al cuadrado menos un tercio. ¿Y cuánto nos da eso? 9 menos un tercio. 9 menos un tercio. Eso nos da 26 ¿qué? 26 tercios, que es 8.66666. Esto nos da 26 sobre 3. ¿Sí? Aquí 26 sobre 3, que es aproximadamente 8.6666666 periodos, que es lo que se logra apreciar aquí cuando aumento el número de rectángulos. Bueno, ahí va en 8, ¿qué? Ahí va en 8,3, pero si yo ya le pongo aquí, digamos, 200, ¿sí? Miren, ya va en 8.7. Si le pongo que 1000, 2000, ya va en 8. Ahí. Bien. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio en donde calcule el área, pero con sumas de Riemann, haciéndola al infinito. ¿Sí? Entonces voy a hacer aquí un ejercicio. Yo les voy a dejar para que me coloquen en la carpeta unos también. Entonces vamos a hacer aquí unos ejercicios. Profe, entonces, en vez de hacer límites al infinito, quedaría más fácil hacer integrales definidas. Muy bien, sí, pero tenía que explicarles el concepto. Es que, ¿qué es lo que ocurre? Que ustedes van a tener en física, por ejemplo, cuando ustedes hallen, digamos, yo no sé si ustedes están viendo esto, campo eléctrico. Por mi parte, no. Miren, digamos, usted quiere calcular el campo eléctrico de un anillo. Campo eléctrico de un anillo. Eso lo van a ver en física. Física de electromagnetismo. No sé si ustedes ven esa física o no. Por los momentos no vamos por ahí, profe. ¿No? Bueno, aquí, este señor explica muy bien. Por ejemplo, miren lo que está haciendo este señor. Esto lo van a hacer. Él va a hallar el campo que produce este anillo en este punto. ¿Sí? Él ya sabe cuál es el diferencial de campo. ¿Sí? Y él empieza aquí a hallar, digamos, solamente el de uno. Cómo se comporta el campo de una pequeña partícula acá que le llama de Q, acá. Y a partir de eso, con la idea de integral, ¿sí? Mira, a lo último él plantea es una integral y lo resuelve. Esto es un ejercicio, por ejemplo, que van a tener que hacer. Esto es un ejercicio que normalmente se hace en electromagnetismo. Entonces, ¿de dónde viene todo el concepto? De entender las sumas de qué? De Riemann. Y de aquí en adelante voy a usar las sumas de Riemann para muchas cosas, ¿sí? Entonces, por eso prefiero explicarlo y decir que el límite de una sumatoria se ve como la integral. ¿Listo? Porque más adelante también vamos a estar cuando veamos las aplicaciones, vamos a estar haciendo límites de sumatorias. ¿Ok? Entonces, entonces yo prefiero ya aclararles esa parte del límite de la sumatoria. Bueno, entonces, bueno, hasta ahí vamos. Mm, ¿Qué hacemos? Entonces, vamos a hacer, miren, voy a hacer aquí un ejercicio.
Ejercicio. Entonces, miren esto. Supongamos que yo tengo la función. Supongamos que tenemos la función f de x igual a, ¿cuál me invento? 2x, ¿sí? Voy a colocar una sencilla para empezar. F de x igual a 2x. Y queremos hallar el área debajo de la curva en el rectángulo de 1 a, de 1 a 2. ¿Listo? Entonces este va a ser el A y este va a ser el B. ¿Listo? Entonces gráficamente lo que teníamos es esto. Gráficamente lo que tenemos es esto. Voy a quitar esto. Voy a quitar este. Y voy a poner y igual a 2x. Ahí está. Y ahí está el intervalo de 1 a 2. Voy a cambiar esto, propiedades del objeto, color rojo. Y estilo negrito. ¿Listo? Y voy a recortar esta parte. Copiar. Esperen, recorto esta parte. Esta parte de acá ya. Listo, copiar, copiar. Y se las voy a pegar acá. Ahí está. Y queremos hallar el área que hay debajo de la curva en el intervalo de 1 a 2. ¿Sí? Queremos hallar esta área que está acá. ¿Sí? Pero la vamos a hallar. Quiero hallar esta área. La vamos a hallar de 3 formas diferentes. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a hallarla primero como si estuviéramos en el colegio. ¿Qué figura es la que se forma ahí? Entonces vamos a hallarla con la forma 1. Forma 1. Como si estuviéramos en el colegio. Si en el colegio yo les pido que hallen esa área, ¿cómo la hallan? Acuérdense que cuando es 1, la imagen ¿cuánto es? 2. Cuando es 2, la imagen acá ¿cuánto es? 4. ¿Sí? Este es el 1 y este es el 2. ¿Sí? Y esto que está acá es la función f de x igual a 2x. Esto es f de x igual a 2x. Entonces, ¿qué idea se les ocurre? ¿Alguien tiene una? Si les ponen a hallar esto en el colegio, ¿qué harían? Pues saco, eso es un paralelograma, ¿Es un paralelogramo o creo es que un sí. trapecio? Un trapecio. Es un trapecio, ¿no? A ver, ¿cómo se halla el área del trapecio? Vamos a mirar por aquí. Área del trapecio. Acá está. Tocó esto. Miren el área del trapecio. Bueno, no se parece al que teníamos ahí, pero sí se pueden identificar todas las. Vamos a hacerla con el área del trapecio. Entonces
Entonces, ¿cómo sería? ¿La base cuánto mide? Ah, no, esa no es la base, esa sería la altura, ¿no? Esta sería la altura del trapecio, ¿sí? O sea, denle la vuelta y pónganlo horizontal. Esta sería la altura. Esta sería su base mayor y esta sería su base menor, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo sería el área? ¿Cuánto nos daría el área? Usando esa fórmula. El área del trapecio es base mayor más base menor por altura dividido entre 2. A ver, ¿quién me ayuda a calcular? 3 medios, sí. Un medio, profe. ¿Un medio? A ver, miremos por qué. ¿Cuánto mide la base mayor? O sea, la base mayor es esta distancia de aquí a acá. Mide 2, profe. Esta distancia de aquí a acá, ¿cuánto mide? ¿Sí? 4. 2. Y esta distancia de aquí a aquí, ¿cuánto mide? Entonces será base mayor, ¿cuánto? 4, ¿sí o no? Más base menor, ¿que cuánto mide? 2. Por la altura, ¿que cuánto mide? La altura es esta distancia. ¿Cuánto mide de 1 a 2? 1. 1. Todo esto dividido entre qué? Entre 2. Dividido entre 2. ¿Cuánto es 2 más 4? 6. ¿Sí o no? Quedaría 6 dividido entre qué? Entre 2. ¿Y cuánto es 6 dividido entre 2? 3. 3. ¿Será que sí es 3? Eso no parece que fuera 3. A ver, 4. Ah, sí, sí es 3, porque miren, 3, profe. sí es 3 porque miren, como yo cambié la escala, esto para nosotros, esto tiene un área de cuánto. ¿Esto de cuánto tiene el área? ¿Sí lo logran ver? Miren, solamente algo así. Miren, el área de esto de cuánto es. El área de esto de cuánto es. Aquí. Esta área de cuánto es. Esta. ¿Cuánto mide ese rectángulo verde? ¿Cuál es el área de ese rectángulo verde? 1. 1, muy bien, porque miren, porque esto es 1 y esto mide 1. 1 por 1 vale 1. ¿Y cuántos de esos tengo acá adentro? ¿Cuántos de esos tenemos acá? Tenemos acá adentro. Noten que podemos decir que tenemos acá que acá tenemos 1, ¿cierto? Acá tenemos 2, ¿sí? Este pedacito que está acá, miren, este pedacito que está encaja perfecto acá, ¿sí? Y entonces todo este acá sería que 3. O sea, 1, 2, 3. Entonces sí, porque este pedacito que está acá encaja perfectamente acá. Mire, usted puede borrar aquí, borrar este pedazo. O sea, solo pintar esto, ¿sí? Y poner ese pedacito acá, ¿sí? O sea que sí es 3. ¿Vamos bien? Bueno, entonces ya hallamos el área, miren, de una manera gráfica, ¿sí? O sea, la forma 1 fue hallar el área, pero lo hicimos ¿qué? Lo hicimos de una manera gráfica, ¿sí? El área exacta, ¿sí? No es el área aproximada, el área exacta, pero lo hicimos gráficamente, ¿sí? Gráficamente. Ahora, vamos a hallar el área, ¿sí? Vamos a hallar el área, pero vamos a usar una forma ahora, una forma 2. Vamos a hacer una forma 2. Y la forma 2, adivinen cómo va a ser, ¿con qué? Sumas de rima. Con sumas de rima. Pero lo vamos a hacer, vamos a calcular el área exacta.
Sumas de Riemann. Entonces, para hacer sumas de Riemann, ¿qué necesitamos? Tres fórmulas, ¿no? Delta X. Bueno, realmente son cuatro. 1, 2, 3, 4. Realmente necesitamos cuatro. La primera, ¿qué es? Bueno, la primera es tener el problema. Lo primero es tener el problema. Tenemos que f de x es igual a x al cuadrado y que el intervalo donde lo estamos calculando es el intervalo de 1 hasta 2. Este va a ser el A y este va a ser el Creo que f de B. x es 2x. ¿Qué? F Ah, sí, de es x 2x. Qué pena, aquí es 2x, sí, sí. Pero para ver si estaban atentos. 2x. Muy bien. Y entonces acá vamos a hallar primero delta ¿qué? Delta x. ¿Sabe? ¿Qué es delta x? Bueno, voy a hacer aquí las fórmulas que realmente vamos a necesitar, muchachos, son las siguientes. B menos A sobre ¿qué? Sobre n, ¿no? N. X sub i, que es igual a ¿qué? Ya están cansados de escuchar este X sub i. A más i veces ¿qué? Delta X, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente? Y el siguiente es el ¿qué? La siguiente sería la aproximación del área, ¿cierto? Bueno, coloquemos este también. Y el A sub i. El A sub i es igual a ¿qué? A f de x sub i, ¿por qué? Por delta x, ¿sí? Y para finalizar, la más importante de todas, la que me va a ayudar a encontrar el área, que es ¿cuál? Y ahora el área, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Al límite cuando ¿qué? Cuando n tiende ¿qué? A infinito de ¿qué? De la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de x sub i por delta x. ¿Listo? O sea, necesitamos calcular esto, esto y esto. ¿Vamos bien? Entonces vamos por partes. Calculemos la primera. Delta x, ¿qué será? 2, 2 menos 1. 2 menos 1 sobre qué? 2 menos 1 sobre n, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces esto nos va a dar 1 sobre qué? 1 sobre n, ¿sí? El otro es el x, ¿qué? El x sub i, que va a ser ¿cuánto? 1 más qué? Más i Más por 1 i sobre n. por el 1 sobre n. O sea que en conclusión nos va a quedar 1 más qué? Más i sobre qué? N. Sobre n. Listo. ¿Cuál es el siguiente? El a sub i. ¿El a sub i qué es? Es f del x sub i, pero miren el x sub i acá. Entonces, como es 2 por x, o sea, esto va a ser 2 por x sub i, ¿cierto? Por delta x, ¿sí? Porque la función es esta. Esto que está acá, esto es el f de qué? Del x sub i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto va a ser 2, pero el x sub i, ¿qué es? El x sub i es ¿qué? 1 más i 1 más i, muy bien, sobre n. sobre n, todo esto por delta x, y delta x a qué es igual. A 1 sobre n. Listo, delta x que está acá es este que está acá. Es 1 sobre n. ¿Listo? 1 sobre n. Entonces el área, ahora sí, el área. Entonces el área va a ser igual a ¿qué? Al límite cuando n tiende ¿qué? A infinito, ¿cierto? De la sumatoria
Límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta qué? Hasta n, ¿cierto? ¿De qué? De este f de x sub i por delta x, ¿sí? ¿Qué es esto que tenemos acá? O sea, esto que está aquí, pues es esto que está acá, ¿sí? Entonces aquí nos queda 2, miren, 2, 1 más i sobre n por 1 sobre n. ¿Listo? Pero miren esto. Aquí, ¿quién es la variable? ¿Quién es lo que está cambiando? La n. La n, La I, la pues. n, pero miren que lo que realmente cambia en esta sumatoria es la que Ahí. es la i. La n realmente es una constante que después la mando al infinito. Entonces, como esto es constante, miren, como esto es constante y esto es constante, puede salir de la que, de la La sumatoria. sumatoria. Entonces esto va a ser límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Y sale de la sumatoria el 2 sobre n. Y acá me queda la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 1 más i sobre n. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a aplicar lo que sabemos, las propiedades de la sumatoria, ¿listo? Entonces esto nos queda que eso es igual al límite cuando n tiende a infinito, acá me queda 2 sobre n, y esto lo puedo reescribir como, aplicando las propiedades de la sumatoria, como la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 1, más la sumatoria desde i igual que 1 hasta n de i sobre n, y cierro esta pared. ¿Listo? ¿Y ahora qué hacemos? Esto es igual a qué. Nos queda entonces que este es el límite cuando n tiende ¿qué? A infinito de 2 sobre n, ¿cierto? Y noten que de la primera sumatoria, bueno, la podemos escribir como que Como esta, n. esta que está acá, pues noten que como es una constante, pues se multiplican estos dos, ¿sí o no? O sea que esto es n más, y la siguiente sumatoria, pues yo puedo sacar la constante que es 1 sobre n, y me queda la sumatoria desde i igual 1, desde i igual 1 hasta n de los i, ¿sí o no? Y sigamos. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Que esto es igual al límite cuando n tiende ¿qué? A infinito de 2 sobre n, acá me queda n más 1 sobre n, y alguien me podría decir cómo puedo escribir esto que está acá, la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los i's. ¿Cómo escribo la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los i's? ¿Mm? N por n más 1 sobre 2. Perfecto, lo de Gauss, n por n más 1 sobre 2. Para el que se le haya olvidado, mírenlo acá, se llaman las sumas que notables, mírenlas acá. Esta es la suma de los i, la i cuadrado y los i al cubo. ¿Listo? Entonces ahí por eso se las dejé para esta clase, se las pegué también ahí. N por n más 1, toda esta cosa, digo, toda esta expresión dividida entre 2. Listo. Pero miren lo que pasa acá. Esta n con esta n se simplifica, ¿cierto? Y podemos aplicar aquí la propiedad que podemos aplicar aquí la propiedad distributiva, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como el límite cuando n tiende ¿qué? A infinito de qué. Al multiplicar 2n por n, pues que me va a quedar un 2, ¿sí o no? Más. Y al multiplicar este con este, que me va a quedar n más 1 sobre qué. Los dos se van a simplificar, queda sobre qué. Sobre n. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí me entendieron esa parte o alguien se quedó ahí? No, 2 señor. más, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuánto da este límite? Entonces calculemos el límite cuando n tiende a infinito. Bueno, alguien podría de pronto reescribirlo así para verlo mejor. Decir, no, pues voy a distribuir este n acá, ¿sí? Entonces lo puedo escribir como 2 más n sobre n más 1 sobre n.
Esta n con esta n se simplifica. ¿Y qué nos queda? Que esto es igual, al límite cuando n tiende a infinito de esta n dividido entre n, ¿cuánto da? Esto me da 1, ¿no? Y entonces esto me queda 2 más 1, más 1 sobre n. ¿Y cuánto da este límite cuando la n tiende a infinito? Acuérdense que es la 0. n con... Muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí es como si tuviera una torta que la voy a repartir entre 1.000.000 de personas. Entonces, ¿esto a dónde tiende cuando n tiende a infinito? Esto tiende a ser ¿qué? 0. O sea que esto me da ¿cuánto? 3. ¿Bien? ¿Y qué tal? ¿Cómo les pareció? Ya Prefiero la digamos, integral definida. ¿De ¿prefiere, por dos? prefiere, prefiere el área del trapecio? No, la integral definida, porque ahí saco la integral de 2x es x al Bueno, aquí, cuadrado. aquí, aquí se puede gráficamente con el área del trapecio porque esta es una figura regular, una figura a la que le sabemos su área. Pero no siempre tenemos cosas así, como por ejemplo x al cuadrado, ¿no? Pero sí, todo esto realmente se resume, muchachos, en la forma que dice Adrián. La más cómoda es usar la forma que, y la que normalmente uno usa es la forma 3. ¿Sí? O sea, la integral es una máquina para sumar. ¿Mm? Es la máquina para sumar que se inventaron los matemáticos. Y una máquina para sumar muy poderosa. ¿Sí? Es casi que la sumatoria evolucionada. ¿Sí? Eso es sumar. La integral es sumar. Por eso se usa este símbolo. ¿Sí? Porque yo estoy sumando. ¿Sí? O sea, realmente aquí, como aquí se están sumando el área de los rectángulos. ¿No? ¿Dónde está? Se me perdió. Acá, mira. Todo esto, todo esto es sumar el área de los rectángulos. Entonces creo que al comienzo Newton lo escribió como una S y esa S se fue como degenerando hasta que quedó ¿qué? La integral. ¿Sí? Límite de una sumatoria, o sea, la suma de los rectángulos. Entonces era una S y quedó este símbolo. ¿Sí? El de la integral. Entonces, la forma 3 es haciéndolo con una ¿qué? Muy bien, con una integral ¿qué? Con una integral definida. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el límite y sumatoria es integral, o sea que esto lo podemos escribir como la integral de ¿qué? De 2x, ¿qué? De x, ¿de dónde a dónde? Pues de 1 hasta ¿qué? Hasta 2. Esto también hace todo lo que hace la suma de Riemann, lo hace esto. Entonces, ¿cuál es la integral de eso? De 2x, rápidamente, una función X que al es derivada cuadrado. de x al cuadrado. X al cuadrado evaluada entre ¿qué? Entre 1 y ¿qué? Y 2. O sea que esto es 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces esto es 4 menos 1. Y 4 menos 1 es igual a ¿qué? A 3. ¿Listo? De las tres maneras me dieron 3. ¿Listo? ¿Qué tal? Ahora, ¿qué les dejamos de tarea? Ninguna, profe. Les voy a dejar una tarea, yo la tengo aquí en Overleaf. Bueno, primero hay una que tenemos pendiente. ¿Hacer cuál? La del Les voy área de los rectángulos. Hay una que tienen pendiente, ya que están haciendo la de los Cuadrado. rectángulos. Sí, 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 ya, yo sé que la de los rectángulos la tenemos pendiente. Pero cuando termine la de los rectángulos la tienen que hacer por sumas de Riemann, ¿no? Entonces, tarea. La tarea va a ser también para la carpeta, ¿no? Encontrar, ser general definida, ¿no? Encontrar el área, ¿sí? Bajo la curva en el intervalo indicado, como usando, voy a poner con rojo para que no se les olvide, sumas de qué? De Riemann y usando qué más?
y usando y la integral que coma, la integral usando la integral que definida, ¿sí? Y verifica tu resultado con la calculadora o Python. Verifica tu resultado con la calculadora o con Python. Ah, ¿ustedes sabían que esto se puede verificar con la calculadora? ¿Tienen esta calculadora negrita, muchachos? ¿O no? Descargada, sí, señor. ¿Sí la tienen o no la tienen? ¿O cuál tienen? La gris. Esa, profe. Ah, bueno. Cuando quieran comprar esta me dicen. Si tres nos ponemos de acuerdo, la pedimos por Amazon. Salen a 57.000. El envío cuesta 40. Entonces por eso hay que pedir varias, porque cobran 40 sin importar las que se traigan. En cambio, usted la pone, la busca en Panamericana, le cuesta 135, 140, ya está. No se van a dejar tumbar, ¿no? Entonces miren, aquí aparece esto, integral. Bajo acá. Entonces le ponemos que, para la que hice ahorita, ¿era la integral de dónde? De 1 a 2 de 2x. Entonces de 1 hasta aquí, hasta 2. Y aquí ponen la función. Ponen 2x, pero el x lo tienen que poner con este, alfa. Alfa, y presionan aquí donde está la x, en rojo. Y le dan igual. Y miren ahí lo que les dice la calculadora. Entonces también lo pueden verificar con calculadora. Con una casa. Copiar. Ahí está con la casa. Se los voy a dejar acá. O sea que para este, realmente para este tenemos como tres maneras, cuatro maneras diferentes, ¿no? Podemos verificar, podemos verificar con calculadora, ¿cierto? Si un ejercicio está bien con la calculadora, o también lo pueden hacer con qué? Con Python, ¿no? ¿Sí se acuerdan cuál es el código? El código es este, ¿no? Este es el más sencillo. Integrate. Entonces voy a poner aquí una nueva línea de código. Ponen integrate, acá adentro ponen la función, que en este caso, ¿cuál sería? 2 por x, ¿sí? Integral de x desde 1 hasta qué? Hasta 2. Y le dan correcto. Y ahí están, 3. Y este sería con Python. Copiar, se los dejo aquí. Entonces esta sería la verificación. Verificación. Acá sería con una calculadora. Calculadora. Y esta es con Python. Sería la sintaxis. ¿Sí? También pueden correr Python en donde, si como es una sola línea de código, la pueden correr en Cinti y Gamma, ¿no? Ya conocen esto, ¿no? La pegan acá, miren. Y en Cinti y Gamma también pueden verificar cuando sea una sola línea de código. Ahí está. También se los voy a dejar por ahí.
Tienen muchas maneras de verificar esto. Listo. Bueno, pero ¿cuáles les voy a dejar? Ya entendieron cómo hacer el ejercicio, ¿no? No lo vayan a hacer, bueno, la forma geográficamente no la van a poder encontrar con estos ejercicios que voy a dejar. Les va a tocar hacer sumas de Riemann, luego hacen integral definida y luego verifican con lo que quieran, ¿no? ¿Sí? Si quieren con Python o con calculadora, ¿listo? ¿Profe, es Entonces, obligatorio con sumas de Riemann o es una o la obligatorio, otra? obligatorio con sumas de Riemann. Entonces, la primera que van a hacer es la que hicimos, ¿no? La integral desde 1 hasta qué? Hasta 3 de x al cuadrado de x, que no puede faltar, ¿sí? Ah, no, qué pena. No la ponemos aquí, no la puedo poner así. Coloquemos la tarea así. Aquí la función f de x igual a x al cuadrado en el intervalo de qué? De 1 hasta qué? Hasta 3. Ya saben esa cuánto les debe dar, ¿no? ¿Cuánto era que cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar 8,6666666. ¿Sí? 2. ¿Cuál les pongo? Es f de x igual a 12x menos 1 en el intervalo de qué? De 1, 1 hasta 2. ¿Sí? 3. F de x igual a x a la 4 en el intervalo de 0, de 0 a 1. ¿Sí? También lo pueden verificar con GeoGebra, ¿no? Me faltó decirles eso. También se puede verificar con GeoGebra. En GeoGebra pongo que, pongo suma que, suma superior. Acá pongo la función que es 12x. Acá pongo el extremo que es 1. El otro extremo que es que 2. Aquí ponemos que n, ¿sí? Y ya con el deslizador, mira, aquí me aparece que es cuánto. Porque ya tengo el deslizador, le puse 2000 puntos. Puse n igual a 2000. Entonces ahí GeoGebra de alguna forma también le sirve para verificar estos ejercicios. Este sería con GeoGebra. Copiar, en y guarda, no sea que se me pierda. Entonces, con Python serían estos dos. Y acá les dejo entonces con GeoGebra. Este sería con GeoGebra, usando GeoGebra. ¿Profe, podría poner la fórmula para hacer eso en GeoGebra? Sí, la fórmula para hacerlo en GeoGebra es esta que está acá. Es suma superior. Es esta que está acá. Igual cuando pongas suma superior ya de una te aparece. Es esta. Esta es la fórmula para GeoGebra. ¿Listo?
Entonces, bueno, ahí ya está claro, ¿no? Número de rectángulos. Este n, pues como tiene infinito, este n hay que ponerle un número bien grande, como por ejemplo ponerle 1000 o 2000 rectángulos, ¿sí? Sí, un n grande, ¿sí? N grande. Y listo. 4. ¿Qué me invento acá? Creo que ya con esto tienen para divertirse. Les pongo otro. F de x igual a x al cubo más 1 en el intervalo de 1 a 2. Ya. Esto. No vayan a hacer más, por favor. Listo. Entonces, ya terminamos, digamos, esta parte. Ahora sí vamos a avanzar en tema, muchachos. Vamos a seguir entonces con el tema de eh, sigamos entonces acá con, estamos viendo las técnicas de integración, ¿no? Ya vimos cómo integrar ciertas funciones. Voy a poner aquí un ejercicio. Voy a poner un ejercicio para arrancar este tema. Ejercicio. El primero que lo envíe le ponemos puntico de participación. Entonces, ejercicio. A ver, ¿cómo harían este integral? Calcule la antiderivada de raíz cúbica de x raíz cúbica de x menos x al cuadrado, todo dividido entre x. A ver, el primero que lo haga. Vamos a poner 2. Con la otra voy a introducir el tema, ¿sí? Profe, ¿será que podía subir un poquito para copiar una cosa a la tarea? Sí, claro, miren, el que quiera darle un pantallazo Sí, profe. y subirle al grupo. Vale, profe, gracias. Profe, ¿puede bajar un momentico el ejercicio?
Listo, profe. ¿Quién lo envió? Yo, profe. ¿Cuánto es un tercio menos uno? Menos 2/3, profe, ¿por qué? Menos 2 tercios. Y menos 2 tercios más uno. Un tercio. Un tercio. Sí, 3 menos. Ah, y la embarró en el de allá. ¿O no? ¿Cuál, profe? Ah, no mentiras, le quedó bien. Sí, muy bien, Adrián. Pero Adrián ya tenía puntos, sí. ¿Cómo hago para que esta fórmula no se me altere? Tengo 6. Esperen, tengo que hacer algo para que esta fórmula no se me altere. ¿Cuál es la de criterio? Esperen, hagamos una cosa. Control C, la voy a pegar aquí, pero solamente voy a pegar los valores. Ahora voy a... Déjame ver, la dañé. Ahora esta formulita la suprimo. ¿Sí? Y pegamos los valores. Es que esto está todo formulado. Control X, control B. Listo, ya no se daña lo que ya tenemos. ¿Y ahora quién fue el que participó? Adrián. Sí, señor. ¿Cuál es tu Profe, nombre, también Adrián? había dicho que iba a dar punto al que le dijera cómo reducir el margen de error del principio. Ah, sí, verdad. Entonces, ¿cuál es Adrián Camilo, no? 7. Y el que me dijo que era el N al infinito, ¿quién fue? ¿Cuál es tu nombre? Yo, profe, Juan Camilo Zamora. Zamora Juan Camilo. Muy bien, lo averiguó. Puntico. Eso es. Entonces, miren, rápidamente, esto es como practicando lo que vimos anteriormente, ¿no? Esto lo podemos escribir como que, noten que ellos lo que hicieron fue escribir x a la que, a la un tercio, dejaron como menos x al cuadrado, y como no se puede hacer la integral de una división, eso no es la integral del numerador y denominador, sino que tienen que escribirla como la integral de una que, solo se pueden hacer integrales de sumas o restas, no existe propiedad para la división y la multiplicación. Entonces lo ¿Por qué, reescriben, profe? no, no existe propiedad, no se ha podido demostrar una propiedad, y no se va a encontrar ya. Entonces esto va a quedar x a la que, a la menos 2 tercios, menos x, ¿sí? Menos 2 tercios, menos x de x. Y para integrar esto, entonces, ¿qué se hace? A menos 2 tercios le sumamos 1, va a quedar que un tercio, y como se divide en un tercio, se multiplica por 3 y se divide entre 1. Más, y acá se escribe que x a la que, a la 2, sobre 2, ¿sí? Pero sin olvidar la constante que, c. Adrián, ¿sí le colocó la constante c? Sí, señor. Sí, No se me vuelve a pasar en la vida. muy bien. Y esto lo reescribió Adrián, si se dan cuenta, lo volvió a reescribir como la raíz cúbica de x. ¿Sí? Bien. Ah, bueno, entonces están bien ustedes. Bueno, voy a poner otro para calentar motores. Entonces, este es un ejercicio 1. Ejercicio 1. Vamos a poner un ejercicio 2. ¿Qué me invento? Este. 1 más x. 1 más x. 1 más x. No. Mm, esperen a ver cómo lo ponemos. Sí. 1 más x sobre x al cuadrado
Mm, 1 más X sobre, espérame a ver si me sale. Espérenme a ver, es que no sé cómo. ¿Está buscando uno que se pueda por sustitución, profe? No, no, pero quiero explicarles quiero mostrarles una cosa. Se me escapó la paloma. Y ese estaba en el taller. Em, esperen a ver cómo lo ponemos ya. X al cuadrado menos 1 sobre X al cuadrado más 1. Este, ya. El primero que lo haga le damos punto. No, hasta ahora estoy poniendo normalitos. Faltando media hora empezamos a hacer sustitución. ¿Listo ya? Se demoraron. Aguántese, profe, que está como complicado. No, es integral. En el concurso de integrales ya estarían entregando la respuesta. Ya lo hubieran escrito. Primero tengo que entrenar para hacerle eso, ¿no, profe? ¿Cómo van los demás? ¿Sí son bien? ¿Sí le están pensando? Todos, Juan Camilo, Leonardo, bien, juiciosos. Hugo, Emily. Los demás no activan cámaras. ¿Por qué? Solamente tengo a Juan, a Leonardo y a Adrián. No sé si los demás están trabajando. Sí, profe, es que yo salí un momento urgentemente. Por eso no tengo activada mi cámara. Mm, Están usando las clases para hacer vueltas, ir a mercar, para... Bueno, lo hago. Ese tiene un poquito más de complejidad, lo voy a hacer, ¿sí? Aguante un momentico. Creo que ya. Bueno, ya Adrián lo está enviando.
No estoy seguro, la verdad, profe, pero creo que es así. Adrián dice que es x menos 2 arcotangente de x más c. Sí, quedó muy bien. Esa es. Mm. Bueno, Adrián escogió un camino. Bueno, 8. Adrián, miren el camino que escogió Adrián. Adrián escogió un camino que me parece muy chévere, pero yo lo voy a explicar con otro camino, ¿sí? Para que comprendamos una cosa. Entonces, esto yo lo puedo dividir en dos integrales, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es que reparto, dejo este x al cuadrado acá sobre x al cuadrado, ¿qué? Más 1, ¿sí? Y aquí estoy aplicando esta propiedad, o sea, básicamente ahí la propiedad que estoy aplicando es esta. Si ustedes tienen esto, a sobre c más b sobre c, ¿cómo pueden escribir esto? Si tienen igual denominador, a más b, todo dividido entre ¿qué? Entre c. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Es decir, que si yo tengo esta expresión, pues puedo hacer la que está acá. Y si tengo la de acá, pues puedo hacer lo que está allá. O sea, puedo devolverme. Entonces yo puedo repartir el c a cada uno, ¿sí o no? Entonces, ¿esto cómo nos queda? Esto puede escribirlo como esto, más, ¿qué? Más no, menos 1 sobre ¿qué? Menos 1 sobre x al cuadrado, ¿qué? Más 1 de x, ¿sí o no? Y entonces, ¿esto qué es igual? Para hacer la primera, ¿sí? Esta ya la sabemos, esta integral de aquí ya la sabemos, ¿sí? Porque hay que hacer la integral de esta, ¿sí? Noten que eso se nos convierte en dos integrales. La integral de esta que no la sabemos por ahora, ¿sí? Sería la integral de la recta de las integrales, y la integral de esta. ¿Alguien me podría decir cuál es la integral de la segunda, de esta? La integral de 1 sobre x al cuadrado más 1. Arco tangente de X. Sí, arcotangente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué función al derivarla da 1 sobre x al cuadrado menos 1 arcotangente? O sea que esto es menos arcotangente de x más una constante que c. ¿Listo? Pero nos hace falta mirar cuánto da entonces esta de acá. Entonces, para hacer esta de acá, miren, me la voy a llevar para acá. La voy a hacer con un método. Yo sé que Adrián, yo sé cuál método aplicó Adrián, pero esta la voy a hacer con un método y es este. Como tienen igual grado, entonces uno puede hacer lo que se llama una división. ¿Qué conocías de esta, Adrián? Bueno, Sí, lo explicó el semestre pasado, profe. Yo lo que hice fue expandir. sí, lo expliqué en este pasado. Y esto da x al cuadrado más qué, Más 1. más 1. Entonces, aquí, ¿cuánto sería? Entonces, ¿cuánto es x al cuadrado dividido entre x al cuadrado más 1? Hago la división larga, ¿no? Esto está, ¿qué? Una vez, ¿no? 1 por x al cuadrado, aquí lo resto. 1 por más 1 da más 1, aquí lo pongo menos 1. Trazo una línea, ¿cierto? Esto se cancela y acá me queda, ¿qué? Menos 1. ¿Sí o no? Menos 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si uno mira hace la prueba de la división, ¿cómo se prueba la división? A ver, si uno hace 5 dividido entre 3, ¿cierto? Uno dice está una vez, 3 por 1 3, ¿cierto? Uno acá se lo resta, miren, le cambia el signo y aquí da 2. ¿Y cómo uno hace la prueba de la división? ¿Cómo uno prueba la división? Así multiplico el cociente por el divisor y le sumo el residuo. Perfecto, o sea, uno hace 3 por 1 más que, más el residuo, ¿sí? O sea, uno hace 3 por este 1 más el residuo, que es este, ¿sí? ¿Y eso cuánto nos da? 3 por 1 3 más 2 5, ¿no? Pero entonces, ¿uno qué hace? Uno puede aquí dividir en los dos lados entre qué. Yo quería saber era que 5 dividido entre 3, entonces puedo dividir aquí todo esto entre 3 y también todo este lado entre qué. Entre 3, ¿sí o no? Entonces esto me va a quedar 3 por 1 sobre 3 más 2 sobre 3, ¿cierto? Igual a 5, ¿qué? A 5 tercios.
Y esto que está acá, este 3 con este 3 se simplifica. ¿Y qué nos queda? Nos queda 1 más qué, más 2 tercios igual a 5 tercios. Entonces noten que aquí nos quedó qué. Aquí quedó el qué. O sea, 5 tercios se puede escribir como el residuo, ¿cierto? Aquí qué nos quedó, el mismo que estaba acá, el mismo 3. Y aquí qué nos quedó, dividendo divisor, el cociente. ¿Sí? El cociente. ¿Sí? ¿A qué voy con todo esto? A que si ustedes tienen que, tienen una expresión P, si ustedes tienen una expresión P dividida entre una expresión Q, ¿sí? Ustedes simplemente hacen P, el polinomio P, dividido entre el polinomio Q. ¿Sí? Polinomio P dividido entre el polinomio Q. Aquí seguramente les va a quedar un cociente, ¿cierto? Y al hacer esta división, aquí les va a quedar un ¿qué? Un residuo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto se puede escribir como ¿qué? Residuo sobre ¿qué? Bueno, cociente, ¿sí o no? Más ¿qué? Más residuo sobre ¿qué? ¿Sobre quién? Residuo sobre Q. ¿Sí me hice entender o no? ¿Sí me hice entender esto o alguien se perdió ahí? Es como una Yo, forma, profe. pero se Adrián fue el que lo hizo. No, pero no ¿Sí? lo hice así. ¿No lo hiciste así? No. Bueno, pues así se puede hacer. Entonces, Ah, ok, ok. miren, usando esto, aprendiste una cosa nueva. Yo sé cómo lo hiciste. Ya lo explico tu forma. Entonces, o de pronto es otra, ahorita miramos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que x al cuadrado sobre qué? Sobre x al cuadrado más 1. Eso solo lo podemos hacer, esta técnica solo la podemos hacer cuando los grados sean iguales. ¿Sí? Cuando los grados, después les explico otra. Cuando el grado de este sea mayor que el de abajo, ya les explico otra. Ese se llama el método de fracciones parciales. Pero por ahora, cuando sean iguales, pueden hacer esto, ¿vale? Entonces, esto se puede entonces reescribir como, ¿cuánto nos dio el cociente, muchachos? ¿Cuánto nos dio? 1, ¿sí o no? Más, ¿cuánto nos dio el residuo? Mírenlo acá, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí pongo menos 1 sobre, y dejamos el mismo que, dejamos el mismo denominador, que es x al cuadrado más 1. ¿Sí les quedó claro? ¿O no? ¿Sí? Miren, este siempre se deja acá. ¿Sí estamos bien o no? Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces esta integral, hacer esta integral es equivalente a hacer la integral de 1 menos ¿qué? Menos 1 sobre ¿qué? Sobre x al cuadrado más 1 de x. Y esto por lo que sabemos sería la ¿qué? Voy a subir un poquito. Esto sería dividirlo en dos integrales. Una sería la integral de ¿qué? Una sería la integral de 1 con respecto a x y la otra sería menos la integral de 1 sobre x al cuadrado más 1 de x. ¿Cuánto da la primera? La integral de 1 es x. ¿Y cuánto da la integral de 1 sobre x al cuadrado más 1? Arco tangente de ¿qué? De x, ¿sí o no? Más c. Entonces este resultado que tenemos acá, que es x menos arco tangente de x, lo voy a poner aquí. ¿Sí? X menos arco tangente de x, ¿sí? Menos esta. Entonces esto nos queda como x menos 2 veces, ¿sí? Estos dos son términos semejantes. Tengo estos, o sea, tengo dos, entonces menos 2 veces arco tangente de x más c. ¿Listo? En un principio pensaba que me había quedado mal porque había puesto x menos arcotangente de x más la constante. Yo puse fue 2 arcotangente de x. Sí. Ah, pero no me Pero sabía Adrián esa. no, pero Adrián no, bueno, eso es una forma. Pero Adrián creo que no usó esta.
No, señor, yo lo que hice fue reescribir el x al cuadrado menos 1 Sí. como x al cuadrado más 1 menos 2, que es lo mismo que decir x al cuadrado menos 1, y Sí. separé x al cuadrado sobre x al cuadrado es 1, y 2 sobre x al cuadrado aparto la constante, 1 sobre x al cuadrado más 1 arco tangente de x. Sí, muy bien. ¿Y dónde aprendiste eso? Yo tuve un profesor de cálculo en el colegio que le encantaba una integral. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, miren, lo que hizo Adrián fue x al cuadrado menos 1. Entonces, sumó 1, restó 1. ¿Sí? Y no pasa nada. Porque si usted suma 1 y resta 1, pues no pasa nada, ¿no? Sobre x al cuadrado más 1. Miren lo que hizo Adrián. X al cuadrado más 1. Lo que hizo Adrián fue reconstruir el denominador. ¿Sabe por qué sumó 1 y restó 1? Para construir arriba el denominador. Entonces, miren lo que él hace. Luego él asocia a conveniencia. Entonces él hace esto. Coge y asocia el x al cuadrado de arriba con el más 1. ¿Sí? Asocia aquí, aplica la propiedad asociativa. Y deja acá y este menos 1. ¿Están escuchando la lluvia de acá? Sí. Y este menos 1, con este menos 1 les queda ¿cuánto? Menos 2. ¿Sí están escuchando la lluvia, muchachos? ¿O no? Un poco, profe. ¿Un poco? Es que está lloviendo durísimo y me obliga a hablar más duro. Entonces, sobre x al cuadrado más 1 de x. Y ahora lo que hace Adrián es lo mismo. Reparte, ¿sí? Pero divide ¿qué? Todo este x al cuadrado más 1 lo divide entre ¿qué? Lo divide entre x al cuadrado más 1. Menos, ¿en qué colegio estudiaste, Adrián? Sobre, En el colegio de los Andes, profe. ah, tenían un buen profesor. Entonces, este con este se simplifica y queda la integral de 1 menos 2 sobre x al cuadrado más 1 de x. Y ahora lo que hace Adrián es que integra cada uno de estos, hace la integral de ¿qué? De 1 de x, la estoy haciendo paso a paso, menos la integral de 2 sobre x al cuadrado más 1. Entonces, la primera da cuánto? La primera da de x, ¿sí? Y la otra da cuánto. Aparto la constante que es 2, ¿sí o no? Y aquí tengo un 1 sobre qué. ¿Sí estamos de acuerdo que acá puedo apartar este 2? Eso es una propiedad de la integral. Y aquí me queda 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Y cuánto es la integral de 1 sobre x al cuadrado más 1? Muchachos, Arco tangente de x. arco tangente de x más c. Y llego a lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí les muestro el ejercicio de dos maneras diferentes. ¿Sí? Pero esta la pueden usar cuando tengan dos expresiones, dos polinomios con igual grado. Pueden descomponerlos de esta forma. Y seguramente ya les va a quedar aquí dos integrales. ¿Sí? O sea, cogen esto y lo descomponen en dos fracciones que son más fáciles de integrar. ¿Sí? Este método lo vamos a ver. Este método se llama fracciones parciales. Ahí estoy explicando un pedacito del método de fracciones parciales. Eso es un pedacito apenas de todo lo que tiene el método. El método realmente sirve para grados más grandes, ¿no? Si acá digamos es 3, 4, 8, ¿sí? Y acá digamos es 2, o sea, que el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador, ¿sí? Pero eso pues, después lo vamos a mirar. Entonces, listo, ahí estamos. Eh, bueno, ahora voy a poner otro. Entonces, este ejercicio, ¿cómo harían esto? La integral de 2x menos 1, todo esto elevado al cubo. No, al cubo no, al cuadrado. ¿Cómo hacemos eso? Ah, Melanie también lo envió. Muy bien, Melanie. Melanie, cómo supiste? ¿Lo hiciste también? ¿También se te ocurrió la idea, Melanie? Se fue Melanie.
Dime, profe, es que no te escucho bien. Que, que también se te ocurrió esa idea, también lo descompusiste así. Sí, profe, sí, sí, señor. Ah, bueno, bien. Ah, pero tú le sumaste fue 2. Tú sumaste Ajá. 2, restaste 2. Bueno, bien, perfecto, sí, también. Muy bien, Melanie lo hizo con el 2, también es perfecto. Bueno, acá me llegó primero la de Juan Alvis. Muy bien, Juan. Punto para Juan. 3. Bien, Juan. Entonces miren cómo la hizo Juan. Juan la hizo así. Eh, resolvió esto, ¿sí? Él dijo, no, pues esto sería el primero al cuadrado, ¿sí? Menos 2 veces el primero por el segundo, ¿no? Más el segundo al cuadrado. ¿Listo? E integró cada uno de estos. Entonces la integral del primero es 4x a la 3 sobre 3. La del segundo es que 4x a la 2 sobre 2. Y la del otro va a cuánto? Más x más una constante c. Entonces esto es igual a 4 tercios de x a la 3 menos 4 dividido entre 2 da 2, x al cuadrado más x más c. ¿Sí te dio así, Juan? Sí, señor. ¿Sí? Sí. ¿O se equivocó en algún signo? No. No, ¿No? señor, no se equivoca en ninguno. Ah, bueno, listo. Entonces le quedó bien. Pero bueno, pero este ejercicio me va a servir para, en estos 15 minutos que me queda, comentarles en qué consiste el método de qué. El método de sustitución. Entonces, el método de sustitución
pues sirve básicamente para hacer integrales de esta forma, ¿sí? De una manera, digamos, un poquito más, más rápida, ¿sí? Entonces, bueno, ¿en qué consiste el método? Pues básicamente el método de sustitución pues, se puede resumir en esta fórmula. Es una manera de integrar, de hacer la integral de una composición de funciones, ¿sí? Supongamos que yo tengo aquí una composición de funciones, tengo aquí una función, y dentro de esta función tengo una función g de x, ¿sí? Una función g de x, y afuera tengo la derivada de g de x, y acá tengo de x, ¿sí? Entonces el método de sustitución dice lo siguiente, mire, tome la función interna, como si fuera una u, ¿sí? Entonces tome u igual a g de x, ¿sí? Derive en los dos lados, entonces aquí voy a ponerle du porque voy a derivar acá, y la derivada de g de x, ¿qué va a ser? Pues va a ser g' de x por la derivada interna, o sea, por dx, ¿sí? Lo podría escribir así. Entonces, esto que ustedes ven acá, muchachos, g de x, pues es exactamente lo que tengo aquí, lo que tengo aquí. Entonces, todo esto que está acá, todo esto lo podemos reemplazar por el du. Entonces, ¿qué nos queda? Que esto es igual a qué. Esto lo puedo escribir como la integral de qué. De f de u, ¿sí? ¿Por qué? Por du, ¿sí? Y la integral de, bueno, ya nos queda esto por f de u por du. Entonces, en eso consiste el método de sustitución. Voy a hacer aquí, miren, yo sé que no me entendieron ni pito de lo que les escribí ahí, pero les voy a poner aquí un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Tengo, por ejemplo, la integral de, a ver, ¿qué me invento? Tengo acá 3x al cuadrado más 1 todo al cubo por dx. Necesito hacer esta integral, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Me imagino, esperen que aquí le embarré, voy a agregarle aquí una cosita, aquí voy a agregarle un x, ya, la integral de x por esto de x. Entonces, miren cómo vamos a hacer esto. Entonces, tengo toda la función acá, ¿sí? Tomo la función interna como un qué, como un u, ¿sí? Entonces, digo, sea u igual a qué, a 3x al 3x al cuadrado más 1. cuadrado más 1. Ahora, ¿qué hacemos? Derivamos en ambos lados. Entonces, de u es igual a qué. ¿Cuánto es la derivada de 3x al cuadrado? 6x, ¿no? Y siempre le pongo un dx, ¿sí? ¿Sí? Yo derivo en los dos lados. Entonces, aquí pongo el du. Acá derivo esto normal, pero siempre cuando termine de derivar esto pongo por dx. Es como si fuera la derivada interna, ¿sí? Como regla de la cadena. ¿Vamos todos bien? Entonces, ahora qué hacemos, miren que este 6x de x, ¿sí? ¿Será que lo tenemos acá afuera? ¿Lo encontramos? No, ¿cierto? Todo no. Pero sí tenemos el x y el qué. Y el de x, ¿sí? Entonces, siempre en esta derivada, muchachos, uno mira esta derivada y mira, ¿qué parte de la derivada la encontramos acá? Entonces, noten que aquí encontramos el x y encontramos el qué. El de x. Es decir, que ¿quién me está estorbando ahí? Me está estorbando esta constante que es 6. Pues eso no es problema, porque yo puedo decir de u sobre qué. De u sobre 6, ¿cierto? Es igual a qué? A x qué? De x. Entonces, esta integral, ¿cómo nos queda? Nos quedaría la integral de qué. Esto ya sabemos que es una u, ¿sí o no? O sea, voy a escribir, ¿cuál es la idea? Escribir aquí la integral toda en términos de qué. Ya no en De términos de u, x, sino toda en términos de qué. De u, u. ¿sí? Que solo aparezcan u's por todos lados, ¿sí? En términos de u. Entonces, ¿cómo nos queda? Esta parte ya sabemos que es u, entonces yo pongo u a la 3 relajado, y este x de x, miren aquí es igual el x de x. A de u sobre qué? Sobre 6. Voy a poner esto así, pero no es que lo recomendable no es ponerlo así, sino que lo voy a poner para que no se confundan. Pero ¿No miren que se aquí saca la tengo constante, profe? eso, muy bien, pero acá como tengo una constante que es un sexto, entonces uno la deja acá. Lo que pasa es que lo estoy explicando paso a paso, Adrián, para que no se equivoquen. Ah, Entonces qué saco un pena. sexto y queda la integral de qué? De u a la 3 y aquí dejo el de u, saco la constante que es un sexto. Ojo, no sale un 6, sale un sexto porque está en el denominador. Entonces aquí me queda un sexto, ¿cierto? E integro u a la 3 de u, que ya es una integral muy fácil, que será u a la qué? U a la 4 sobre 4 más una constante c. ¿Sí? ¿Vamos bien? Se los estoy explicando paso a paso.
Entonces aquí me queda que 6 por 4, 24, entonces me queda 1 sobre 24 por u a la 4 más c. Pero como las cosas hay que dejarlas como las encontramos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué sabemos que es el u? 3x al cuadrado más 1. Muy bien, u es 3x al cuadrado más 1. Entonces cambio esta u por 3x al cuadrado más 1. Control Z, entonces aquí me va a quedar 1 sobre 24. Cuando está ya en el tablero voy a también a decir control Z. 3x al cuadrado más 1, todo elevado a la 4, más c. ¿Cómo puedo verificar esto? Lo pueden verificar con Python, ¿no? Acostúmbrense a usar Python. ¿Ya están viendo programación? No. No, señor. No, profe. Bueno, En el porque próximo les, semestre. les tengo una buena noticia. El profesor que llegó me pidió prestado todo el curso que teníamos de Python y creo que va a dictar programación con Python. 3 por x elevado al cuadrado más 1, cierro todo elevado al cubo. ¿Listo? ¿Y la integral es de dónde? No, esta integral no es que. Como no es definida, se quita esta tupla, esto se llama una tupla, y le pongo respecto a quién. A x, aunque podría quitarlo, ¿no? Porque solo tengo la x. Entonces, digamos la Python, a ver cuánto nos da. Bueno, él lo resolvió, ¿no? Resolvió este cuadrado, este es la 4. Coloquémosle acá un factor, a ver si nos lo entrega factorizado. Démosle correr a ver. ¿Sí lo factorizó o no? Lo factorizó más o menos, ¿no? Simplify, profe. Un simplify, a ver, sí. Un simplify. Hay uno ensaya. No, también. ¿Será que en colaboratorio sí lo hacen? ¿Lo han probado? Coloquémoslo acá, más código. Coloquémoslo acá. No, también. Factor. Factor. Factorizar o simplify. ¿Cómo se escribe simplificar potencias? ¿Alguien sabe? ¿Cómo era? Posing. Posing y factor. No. Bueno, esto es lo más cercano. Posing. Es simplificar potencia. Que me sobra acá uno. Vamos la sintaxis. Esto es lo más cercano, pero es realmente lo mismo, ¿no? ¿Es de fracciones parciales? No, ahí resolvió lo que hizo ahí fue que resolvió la 4 y multiplicó por 24. ¿Sí? Estas dos cosas son lo mismo. ¿Sí? Si usted resuelve la 4 y multiplica después propiedad distributiva por 1 sobre 24, da lo mismo. ¿Sí? Otra forma de saberlo, ¿cuál es? Restarle ¿qué? Restarle ¿qué? El 1 sobre 24, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué nos dio a nosotros? 3 por x al cuadrado más 1. 3 por x al cuadrado más 1. Todo elevado a la ¿qué? A la 4, ¿no? Tiene que darme una constante. Le pongo esto entre paréntesis. Si este fue el que nos dio, 1 sobre 24, sí. Bueno, este lo puedo escribir así, S. 1 sobre
4. Y a todo esto le vamos a poner un qué. Este pausing yo no lo necesito. Y a todo esto le vamos a poner un simplify. A ver si esta idea me funciona. Sí, mire, me dio una qué. Difieren en una qué. En una constante. ¿Sí? ¿Sí saben por qué tenía que darme una constante o cero? Porque la integral tiene un más c, ¿no? La integral tiene un más c. Las dos quedaron con un más c. Entonces, cuando se resten esos c, puede quedar una constante. Listo. ¿Bien? ¿Están todos ahí? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, ya les expliqué el método de sustitución. Ahora miren, ahora voy a hacer esta también. Me queda un minuto para hacer esta que hicimos acá, pero por sustitución, ¿sí? ¿Cuál fue? 2x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta lo hubiera podido haber hecho por sustitución. La integral de 12x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería esta? ¿Quién sería el u, muchachos? 2x menos 1. Este sería el u. Entonces uno dice u igual a 2x menos 1. Ahora, ¿qué hacemos? Derivamos ¿qué? En ambos lados, ¿no? Derivo acá y derivo del otro lado. ¿Cuál es la derivada de 2x menos 1? Muy bien, 2 por dx. Por eso hice el repaso de derivación. Aquí hay que saber derivar. Si usted no sabe derivar, tiene que tener impreso el resumen de derivada. Entonces ahora miremos qué es la derivada, lo encuentro acá. Solamente el de x. Me está estorbando el 2, ¿no? Entonces divido entre 2 en ambos lados, ¿sí o no? Entonces aquí me queda du sobre qué? Du sobre 2 igual a qué? A dx. Y vamos a reescribir toda esta integral acá en términos de qué? En términos de u. Entonces, ¿qué nos queda? Esto será la integral de qué? De u, U ¿qué? al De u cuadrado. al cuadrado. Y acá me va a quedar du sobre 2, pero yo saco la constante acá que es un medio. Y esto que me queda un medio, ¿y cuál es la integral de u cuadrado? Es u a la 3 sobre qué? Sobre 3 más una constante c. Entonces, ¿esto qué nos queda? Nos queda un sexto por u a la 3 más c. ¿Pero qué es u? Esta u que tenemos acá 2x menos 1. es 2x menos 1. Entonces la cambio por 2x menos 1. Entonces esto es un sexto por 2x menos 1 elevado ¿qué? Al cubo más c. ¿Sí? Y ya sería esta misma que tenemos acá. ¿Sí? Si yo me pongo a resolver este ¿qué? Si nos ponemos a resolver este cubo, ¿no? Va a dar eso. ¿Sí? Miren, un sexto. ¿Cuánto da eso al cubo? ¿Se acuerdan cuánto da? Es el primero al cubo, que es cuánto, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, ¿cierto? 8x a la 3, menos, van intercalados los signos, ¿no? Por este menos 3 veces el primero por el segundo, ¿cierto? 3 veces el primero al cuadrado, qué pena, por el segundo, más 3 veces el segundo por el primero al cuadrado, por el segundo al cuadrado, más 1 elevado, ¿qué? Al cubo. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Más c. Entonces esto es igual a un sexto. Bueno, un sexto multiplica aquí y apliquemos de una la propiedad distributiva aquí. Entonces, ¿qué nos queda? Eso nos va a quedar 8 dividido entre 6, va a dar 4, ¿qué? 4 tercios, ¿cierto? De x a la 3. ¿Aquí qué nos queda? Esto de aquí, ¿cuánto nos va a dar? Esto es 4x al cuadrado, ¿no? 3 por 4, 12. 12 dividido entre 6, ¿cuánto da? 6, ¿no? Menos 6x al cuadrado más, aquí cuánto nos da, 2 por 3, 6, pero como se multiplica por un sexto se simplifica, entonces solamente me va a quedar 2x más, y aquí me va a quedar 1 al cubo es 1, entonces aquí queda un sexto. Esperen que los signos los tengo mal. Más, menos, más. Este era menos, qué pena. Menos. Acá también pongo un menos. Y este es más. Sí. ¿Y cuánto fue que nos dio? 4 tercios de x a la 3 menos 2x al cuadrado más x más c. ¿Sí nos dio lo mismo o no? Menos 2x al El cuadrado menos más un c. sexto está de máximo.
Ah, pero por eso digo que difieren en una constante, porque al sumar estas dos constantes puedo dejar que una sola. Por eso es que las integrales, para verificar, al restar la solución, pueden diferenciarse con una constante, porque la que quede aquí se suma con la constante y dejan una sola. ¿Listo, muchachos? Y ya. Bueno, practiquen. De tarea les dejo esto. Aquí les dejo unos ejercicios. Ahí les dicen cuál es la sustitución que deben usar. ¿Listo? Copiar. Y también coloquen esto en la carpeta. ¿Listo? Esa es otra tarea. La siguiente clase la revisamos y seguimos con... Y les explico una... Termino el tema de sustitución y sigo con esta tarea. Hacer Profe, series. una pregunta, esta clase a partir de qué horas estaría disponible pues para tener en cuenta la tarea en módulo. Yo creo que en una horita ya te la subo. Es que en una horita tengo clase. En una horita ya la subo, ¿vale? Pero si quieren, tómenle una foto. Bueno, Alguien que le tome profe, una foto, gracias. alguien que le tome una foto, porfa, me lo sube a WhatsApp. Y también el anterior. ¿Alguien me podría hacer el favor? Miren, tómenle una foto ahí. Sí, ¿Ya se la profe, tomaron? yo lo envío por el Listo, grupo. tómale. ¿Y ya le tomaste también a este? Sí, profe. Listo. ¿Y el anterior? ¿Y este? Sí, sí, profe. Ya, Ese la tomé desde el celular. bueno, listo. Entonces ya se la sube. ¿Cuál es tu nombre? Se me olvidó. Emery. Sí, Emery, profe. Listo, muchachos. Bueno, entonces que tengan buena tarde, ¿listo? Juiciosos. Bueno, profe, hasta luego. Gracias, profe. Chao. Hacen los ejercicios, ¿no? Chao, Para que la profe. otra clase, para la siguiente clase. En una hora vemos sustitución, terminamos sustitución y empezamos partes. Bueno. Bueno, profe. Chao. Bueno, juiciosos. Gracias, profe, nos vemos. Vale, chao, Daniel.